Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva entrega de iCivil Math. El día de hoy nos encontramos en la sección de este canal titulada Estructuras de concreto 1, análisis y diseño de vigas. En la clase del día de hoy vamos a ampliar el contenido que ya tenemos en el subtema de la capacidad nominal a flexión en vigas de concreto reforzado, añadiendo lo que es el análisis por flexión de vigas doblemente reforzadas, es decir, aquellas que cuentan con un acero principal que resiste esfuerzos de tensión y otro acero adicional que va a resistir esfuerzos de compresión. Así es que si te interesa este video, por favor quédate hasta el final y bien, comencemos. Bien, pues dado que ya en clases anteriores hemos hecho el análisis por flexión de vigas simplemente reforzadas, ya hemos hecho algunos ejemplos e incluso los comprobamos a través de una hoja de Excel, pues ahora vamos a comenzar con lo que es el análisis por flexión de vigas doblemente reforzadas. Como ya les venía comentando, una viga doblemente reforzada es aquella que en la parte inferior cuenta con un acero principal que va a estar resistiendo esfuerzos de tensión, y en la parte superior vamos a tener también otro acero que va a estar resistiendo en conjunto con el concreto los esfuerzos de compresión. En este caso he denotado ese acero como AS'. Normalmente este tipo de vigas suele emplearse debido a ciertas restricciones arquitectónicas que tienen los proyectos, en las cuales se nos piden que respetemos ciertas dimensiones de altura en los elementos, los cuales hacen que si se intentase diseñar la viga como simplemente reforzada, nos resultarían dimensiones más grandes de las que se nos están requiriendo. Precisamente el acero a compresión viene a compensar esos requerimientos, es decir, si nosotros añadimos acero a compresión, estamos aumentando en cierta manera un poco la resistencia nominal a flexión que tiene el elemento, pero sobre todo estamos aumentando en gran medida la ductilidad del elemento. Más adelante, en próximas clases, vamos a realizar algunos ejercicios que nos van a permitir darnos cuenta y comparar pues la resistencia que ganamos comparado con la ductilidad que ganamos. Vamos a concluir bastantes cosas interesantes ya que lleguemos a ese punto. Muy bien, ahora vamos a analizar a nivel de sección los esfuerzos que están actuando. Primeramente vamos a aclarar que el peralte efectivo D es la distancia comprendida entre la fibra más extrema en compresión al centroide de las barras de refuerzo que están resistiendo esfuerzos de tensión. Aquí aparece un nuevo parámetro que quizás no lo conozcan y es el denotado D'. Esta distancia es la comprendida entre la fibra más extrema en compresión al centroide de las barras que están resistiendo esfuerzos de compresión. Ya aclarado este punto, podemos ver que en la parte inferior tenemos el esfuerzo Fs que están sufriendo las barras que están resistiendo esfuerzos de tensión. En la parte superior tenemos el esfuerzo denotado como Fs', que representa los esfuerzos de compresión que están resistiendo las barras en esta zona. Recordemos que en la parte superior el concreto también resiste esfuerzos de compresión. Aquí tenemos representado lo que es el rectángulo equivalente de esfuerzos de Whitney, el cual nos indica que tiene un esfuerzo uniforme de 0.85 F'C a una profundidad A. Y por último tenemos indicado lo que es la profundidad del eje neutro denotado con la letra C. Ahora bien, a partir de este modelo de esfuerzos que estamos proponiendo, también vamos a tener un perfil de deformaciones, en el cual en la parte superior podemos apreciar la deformación unitaria última del concreto que el código ACI define como 0.003. Además tenemos la deformación epsilon S' que viene a representar la deformación que están presentando las barras que están sometidas a esfuerzos de compresión. En la parte inferior tenemos la deformación epsilon S que representa la deformación que tienen las barras que están resistiendo esfuerzos de tensión. Con el objetivo de encontrar cómo determinar el valor de epsilon S', vamos a realizar lo que es una relación de triángulos semejantes
donde vamos a decir que epsilon S' es AC menos D', como la deformación unitaria última del concreto, 0.003, es a la profundidad C del eje neutro. Si de esta expresión despejamos lo que es epsilon S', vamos a obtener esta expresión con la cual ya podemos calcular el valor de deformación. Estoy muy seguro que en este punto ustedes ya saben que la deformación epsilon S en las barras de acero que están resistiendo esfuerzos de tensión se calcula con esta expresión que ya la hemos deducido muchas veces cuando analizamos vigas simplemente reforzadas. Simplemente nace de otra relación de triángulos semejantes. Ahora noten algo muy importante, y es que en el modelo que nosotros estamos proponiendo inicialmente, la profundidad A del bloque equivalente de esfuerzos de Whitney es mayor que el valor de D'. Por lo tanto, pues estas barras de acero están dentro de ese bloque de esfuerzos equivalente de Whitney. Ahora, vamos a asumir que el acero que se encuentra resistiendo los esfuerzos de tensión está fluyendo, es decir, Fs va a ser igual a Fy, es decir, el esfuerzo de fluencia. Si nosotros hacemos equilibrio y decimos que las fuerzas netas de tensión son iguales a las de compresión, vamos a obtener la siguiente expresión. La parte de tensión es fácil, simplemente para sacar la fuerza multiplicamos el esfuerzo de fluencia del acero multiplicado por el área de acero que está resistiendo esos esfuerzos de tensión. Ahora, en la parte de compresión, inicialmente recordemos que está inmerso lo que es el rectángulo de esfuerzos equivalente de Whitney, el cual es un esfuerzo uniforme con un valor de 0.85 F'C distribuido en un área que es la profundidad A del bloque, que es beta 1 por C, multiplicado por el ancho B de la viga. Para determinar la fuerza sobre las barras que están resistiendo los esfuerzos de compresión, vamos a aclarar lo siguiente. Recuerden que el modelo en el cual nosotros estamos basándonos es este en el cual A es mayor que D', por lo tanto, hay barras de acero que están dentro del rectángulo de esfuerzos equivalente de Whitney. Por lo tanto, al inicio nosotros asumimos que toda esta área A por B tenía un esfuerzo uniforme de 0.85 F'C, lo cual no es cierto porque hay oquedades que está el acero. Por lo tanto, para corregir esto en nuestro modelo, al esfuerzo Fs' vamos a restarle ese esfuerzo de 0.85 F'C que habíamos asumido que estaba en un inicio. Por lo tanto, haciendo esta resta y multiplicando esta resta de esfuerzos por el AS', que es el área de acero que está resistiendo esfuerzos de compresión, obtenemos el valor de la fuerza. ¿Qué pasaría si tenemos el caso contrario? Es decir, que A sea menor que D' y hacemos equilibrio. El modelo se simplifica bastante. La parte de tensión no cambia, simplemente es Fy por el área de acero, y en la parte de compresión tenemos el siguiente modelo, donde efectivamente en este caso las barras de acero quedan fuera de lo que es el rectángulo de esfuerzos equivalente de Whitney. De esta manera, ahora la fuerza sobre las barras de acero se calcularía simplemente multiplicando Fs' por As'. Si han comprendido todo lo explicado hasta este momento, lo que viene es muy simple. Volvamos al primer ejercicio donde habíamos dicho que A era mayor que D'. Ya habíamos obtenido esta expresión. Lo que vamos a hacer simplemente es expresar el esfuerzo Fs' en términos de la deformación epsilon S' por el módulo de elasticidad. Si lo reemplazamos, obtenemos esta expresión. Si nosotros realizamos la multiplicación de los valores de 2.039.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es el módulo de elasticidad del acero que estoy asumiendo, por 0.003, y toda esta expresión la multiplicamos por C, vamos a obtener esta expresión, donde ya obtenemos un término cuadrático de C. Si agrupamos los términos que están multiplicando a C cuadrada y a C y la constante y igualamos esta ecuación a cero, obtenemos esta expresión, la cual nos va a servir para calcular la profundidad del eje neutro C cuando tengamos el caso en el que A sea mayor que D'. Obviamente esta ecuación va a dar dos raíces, la que nos interesa es la positiva.
Ahora bien, ¿qué pasa si se presenta el modelo en el cual A es menor que D'? Esta ecuación ya la habíamos determinado. Si hacemos exactamente lo que hicimos en el ejemplo anterior, simplemente vamos a reemplazar el esfuerzo Fs' en términos de la deformación epsilon S' multiplicado por el módulo de elasticidad. Voy a pasar simplemente los resultados para no entretenernos tanto y que no se alargue tanto este video. Inicialmente reemplazamos ese valor de esfuerzo, luego multiplicamos toda esta expresión por C y obtenemos esta expresión. Agrupando los términos e igualando esta ecuación a 0, obtenemos esta expresión con la cual nosotros vamos a poder obtener el valor de C cuando tengamos el modelo en el cual A sea menor que D'. En este punto, ustedes podrían preguntarse, ¿qué pasa si no solo A es menor que D', sino también C es menor que D'? Es decir, la profundidad del eje neutro es menor que el valor de D'. Esto suele pasar, pero lo más curioso es que nos va a resultar esta misma expresión que ya hemos determinado, pero vamos a comprobarlo de una manera muy rápida. Si tenemos la condición que ya mencionamos, A menor que D' y C menor que D', vamos a ver este esquema en el cual pues tenemos representado esos valores de distancia y vemos que efectivamente el acero que está resistiendo, inicialmente supusimos que estaba resistiendo esfuerzos de compresión. Lo que pasa en este caso es que ese acero ya no estaría resistiendo esfuerzos de compresión, sino que pasaría a estar en realidad resistiendo esfuerzos de tensión. Si nosotros hacemos equilibrio, pues ese esfuerzo, esa fuerza, nosotros tendríamos que ponerla en fuerzas de tensión. Inicialmente calculamos Fy por AS, que suponemos que es el que originalmente está fluyendo, más F'S por AS', que es la fuerza del acero que inicialmente supusimos que estaba en compresión, pero que vemos claramente que ahora está en tensión. En la parte de compresión, efectivamente solamente tendríamos el esfuerzo del concreto traducido en una fuerza que ya sabemos que se calcula como 0.85 F'C por A, que es beta 1 por C, por B, que es el ancho de la viga. Si de este modelo hacemos una relación de triángulos semejantes y decimos que D' menos C sobre epsilon S' es AC sobre 0.003, la cual es la deformación unitaria última del concreto, y despejamos el valor de epsilon S', obtenemos esta expresión, la cual nos va a servir para expresar el esfuerzo Fs' en términos de su deformación por el módulo de elasticidad. Si reemplazamos esos valores en esta expresión, vamos a obtener esta nueva expresión, donde si nosotros multiplicamos toda esta expresión por el término de C, obtenemos esta nueva expresión donde ya obtenemos un término cuadrático. Si nosotros igualamos esta ecuación a 0 y agrupamos los términos que están multiplicando a C cuadrada, a C y el término independiente, vamos a ver que obtenemos exactamente la misma ecuación que en el modelo que simplemente analizamos A menor que D'. Por lo tanto, concluimos que existen dos modelos solamente, cuando A es mayor que D' y cuando A es menor que D'. Enseguida vamos a analizar cómo podemos calcular el momento nominal que resiste la sección. Vamos a comenzar por el caso en el cual A es mayor que D'. Basándonos en este modelo que representa ya las fuerzas netas aplicadas, vamos a decir que el momento nominal, si nosotros hacemos una sumatoria de momentos con respecto al punto A que está apareciendo en pantalla, vamos a obtener la siguiente expresión, donde, iniciando por el concreto, la fuerza equivalente ya sabemos que la podemos calcular como 0.85 F'C multiplicado por A por B, que eso es la fuerza, y esto multiplicado por lo que es el brazo de palanca que forma respecto al punto que estamos haciendo la sumatoria de momentos. Esta distancia claramente es D menos A medios. Si vamos ahora a determinar la fuerza sobre las barras que están resistiendo los esfuerzos de compresión, recuerden que estamos en el primer modelo donde al esfuerzo Fs' hay que restarle el esfuerzo inicial de menos 0.85 F'C que asumimos como si estuviera solamente concreto resistiendo todo el esfuerzo de compresión.
Esto lo multiplicamos por el AS' y nos da la fuerza. El brazo de palanca que forma esta fuerza con el punto A, que es la sumatoria de momentos, es D menos D'. Entonces, con esta expresión determinamos el momento nominal cuando A es mayor que D'. Pues ahora, ¿qué pasa cuando A es menor que D'? Pues la ecuación es exactamente la misma, solamente que desaparece el término de 0.85 F'C que le restábamos al esfuerzo Fs', dado que nos encontramos en el modelo en el cual las barras de acero quedan fuera de lo que es la profundidad A del bloque o rectángulo equivalente de esfuerzos de Whitney. Por lo tanto, con esta ecuación usted puede calcular el momento nominal para cuando A es menor que D'. Recuerden que el esfuerzo Fs' lo pueden calcular con las siguientes expresiones. Pueden utilizar la primera o la segunda, que ya está más simplificada, haciendo la multiplicación del módulo de elasticidad por la deformación unitaria última del concreto. Ahora viene algo muy interesante de comprender. Recuerdan que cuando A era menor que D' y sobre todo C era menor que D', el acero que inicialmente habíamos agregado para resistir esfuerzos de compresión pasaba que ya no era para resistir esfuerzos de compresión, sino que pasaba a resistir esfuerzos de tensión. Quiero que sepan que el modelo que nosotros estamos planteando se da cuenta de eso. Este es el diagrama que pasaba cuando ese esfuerzo que inicialmente agregábamos a compresión resultaba que al final estaba trabajando a tensión. Por lo tanto, aquí es fácil ver que si nosotros calculamos Fs' y C es menor que D', esto nos va a arrojar un valor negativo. Cuando vamos a calcular el momento nominal, el término que hace referencia a la fuerza sobre las barras que inicialmente creíamos que estaban resistiendo esfuerzos de compresión multiplicado por su brazo de palanca va a dar un valor negativo, lo cual va a restar al momento, lo cual pues es lógico porque ahora ese esfuerzo no es de compresión, sino va a estar trabajando a tensión. Entonces me interesaba que se dieran cuenta que el modelo que planteamos internamente se da cuenta cuando pasa esta situación. Perfecto, pues con esto terminamos el contenido de esta clase. Espero que te sea de utilidad y me hayas comprendido. Si hay alguna duda, con toda confianza, házmela saber en los comentarios. Si esta clase ha sido de tu agrado, te agradecería mucho que me apoyes dándole like a este video. Suscríbete al canal para que esta comunidad comience a crecer y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y bueno, un saludo y nos vemos en la próxima clase.